Buenas, mi nombre es Gonzalo Quido, formo parte del sector de patología del raquis del Hospital Italiano de Buenos Aires. Vamos a hablar del canal estrecho lumbar. Como definición, el canal estrecho es una alteración de la relación entre el contenido y el continente a nivel del conducto raquídeo, es decir, entre el contenido nervioso y las estructuras óseas y ligamentarias. Recordemos que el conducto lumbar contiene las raíces nerviosas que conforman la cola de caballo, a diferencia de la región dorsal y cervical que contiene a la médula. Después vamos a hablar un poco sobre las estructuras óseas y ligamentarias que forman parte del conducto raquídeo. Esta es otra definición es una definición tradicional que habla sobre los valores absolutos, que habla de una estenosis absoluto cuando el diámetro anteroposterior es menor a 10 milímetros y habla sobre una estenosis relativa cuando el diámetro anteroposterior del canal es entre 10 y 12 milímetros. Esta definición fue publicada en el año 76 y, como dijimos, esta es una definición clásica y tradicional, pero uno debe considerar que los pacientes presentan diferentes variables. Los pacientes con menor contextura van a tener un canal de menor tamaño y viceversa. Por lo tanto, debemos evaluar cada contexto en forma particular. Últimamente se han hecho publicaciones morfológicas que mencionaremos más adelante. En cuanto a la epidemiología, el canal estrecho lumbar es una de las causas más frecuentes de cirugía espinal, con una incidencia de 5 a 60 casos cada 100.000 habitantes, y en la región o nivel más afectado es el nivel L4, L5, seguido de la región lumbar 3 y lumbar 4. Siempre hablando, ¿no?, de canal estrecho lumbar degenerativo. En cuanto a la etiología, tenemos dos grandes grupos. Uno es el grupo de la causa de tipo congénita y otros son las causas de tipo adquiridas. En cuanto a la etiología congénita, se puede producir por un defecto o mutación cromosómica o si no, por una causa idiopática, donde los pacientes presentan desde su nacimiento pedículos cortos. Dentro de la etiología adquirida, la causa degenerativa es la más frecuente y se menciona distintas localizaciones, que puede ser central, periférica o puede estar asociado a una espondilolistesis. Estas dos etiologías que mencionamos, la etiología congénita y adquirida, pueden combinarse y generar causas mixtas o combinadas. Luego hay causas más infrecuentes como la etiología iatrogénica, la postraumática y la tumoral. Según la descripción de los autores mencionados en el pie de página, la cascada degenerativa comienza con el desgaste del disco, con la consiguiente protrusión discal. Luego se genera un engrosamiento del ligamento amarillo, se sobrecargan las articulaciones, generando una artrosis facetaria y una hipertrofia del mismo. Luego se genera una subluxación articular y luego en los estadios más severos, en el estadio final, se genera una espondilolistesis degenerativa con inestabilidad segmentaria. En cuanto a la localización, como lo mencionamos anteriormente, puede haber una estenosis central o puede ser una estenosis lateral, ya sea por compromiso del receso lateral o de la región subarticular, o puede haber un compromiso de la región lateral al pedículo, que puede ser una estenosis foraminal o extraforaminal. En cuanto a la patogénesis, la compresión mecánica
por todos los fenómenos degenerativos que describimos anteriormente, genera una oclusión del espacio subaracnoideo, y esta oclusión genera dos cascadas, que por un lado genera una congestión venosa con la ruptura de barrera nervio-vaso, generando un edema perineural y un aumento de la presión endoneural. Y por el otro lado se genera un daño de fibras nerviosas, produciendo una degeneración waleriana, y estos ambos mecanismos generan una alteración de la conducción nerviosa. En cuanto a diagnóstico, bueno, no nos vamos a detener mucho en la semiología del canal estrecho lumbar, porque ya fue dada en otra presentación. Sí vamos a decir que los síntomas clásicos de presentación de un canal estrecho lumbar son la claudicación intermitente de la mancha, que puede o no estar acompañado a un cuadro de lumbalgia. Hay casos donde el paciente se presenta con una radiculopatía unilateral, y cabe destacar que estos síntomas por lo general siempre son síntomas progresivos. En cuanto a los estudios complementarios, la radiografía simple es el estudio básico que siempre debemos solicitar como primera elección. Nos ayuda a detectar la disminución del espacio intervertebral, si presenta el paciente alguna estenosis congénita al observar pedículos cortos, si presenta alguna espondilolisis o algún signo de inestabilidad como una espondilolistesis. Lo que solemos realizar o solicitar es una radiografía de frente y perfil de la región lumbosacra de pie y unas radiografías en flexión y extensión para observar o para evidenciar la traslación o inestabilidad segmentaria. La resonancia es el gold standard de los estudios para evidenciar un canal estrecho lumbar. Sin embargo, podemos encontrar una imagen patológica en más del 20% de los pacientes asintomáticos mayor a 60 años. Por lo tanto, este estudio de la resonancia se debe solicitar ante la sospecha diagnóstica y no como estudio de rutina. Esta es la clasificación que mencionamos anteriormente, que es una clasificación que toma en cuenta la morfología del canal y su contenido, en vez de hacer una valoración absoluta de las mediciones del canal. Lo divide en 4 grados, va de 0 a 3. Grado 0 cuando presenta un canal normal, grado 1 cuando presenta una estenosis leve y aún se observa la separación de las raíces, grado 2 cuando ya presenta una estenosis moderada con agregación de las raíces, y grado 3 cuando ya presenta una estenosis severa con las raíces conglomeradas en forma de ramillete. La tomografía o la mielotomografía se suele pedir ante la imposibilidad de realizar una resonancia en un paciente, ya sea porque tiene un marcapaso o porque presenta un implante coclear. La tomografía también nos brinda información acerca de las estructuras óseas y si presenta calcificaciones del ligamento amarillo, del ligamento longitudinal posterior o de las protrusiones discales. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, la claudicación vascular, a diferencia del canal estrecho lumbar, es independiente de la posición que adopte el paciente. Por lo general, en el canal estrecho lumbar se puede mejorar la sintomatología en una posición donde el paciente flexiona su columna, como al andar en bicicleta. Debemos revisar en estos pacientes con trastornos vasculares donde sospechamos una claudicación vascular. Debemos revisar los pulsos e inspeccionar el aspecto de la piel de los miembros inferiores. Observar si presenta algún signo de insuficiencia vascular, ya sea con una alopecia de las piernas, una alteración del trofismo, una hiperpigmentación o en forma más avanzada ya la presencia de úlceras.
En todos estos pacientes debemos solicitar estudios vasculares como el ecodoppler. Las hernias discales o hernias de disco por lo general son de presentación uniradicular y por lo general tienen una presentación más aguda, a diferencia del canal estrecho lumbar, que por lo general son bilaterales y son de una sintomatología más crónica. La neuropatía periférica, debido a la diabetes, también en estos pacientes se presenta una alteración del trofismo en la piel de los miembros inferiores, y también lo característico es una alteración de la sensibilidad con una distribución simétrica y distal de los miembros en manos y pies. Por último, el canal estrecho cervical, lo que es característico que presenta signos de liberación medular, como es la hiperreflexia, el Hoffman, Babinski, Clonus, etc. Y lo característico es la inestabilidad de la marcha en vez del dolor o claudicación al caminar. Y la pérdida de fuerza es más severa que en el canal estrecho lumbar. Todos estos diagnósticos diferenciales pueden coexistir con el canal estrecho lumbar y los síntomas no siempre están tan bien delimitados. En cuanto al tratamiento, podemos realizar un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Este es un trabajo que menciona que casi el 50% de los pacientes con estenosis leve o moderada van a permanecer sin cambios a lo largo de su vida. Dentro de los tratamientos conservadores, el bloqueo perirradicular epidural a corto plazo es recomendable. Este trabajo habla de que existe una moderada evidencia. En cuanto a los analgésicos y el tratamiento con fisioquinesioterapia, la evidencia es insuficiente para recomendarla. Este otro trabajo, publicado en el New England, donde pone en discusión si el bloqueo es realmente efectivo para el tratamiento del canal estrecho lumbar. Es un ensayo clínico randomizado que compara pacientes donde se realizan bloqueo con glucocorticoide versus pacientes donde se realizan bloqueos sin glucocorticoide solo con lidocaína. Y concluye que el bloqueo epidural con glucocorticoide no ofrece beneficios con respecto al otro grupo. Estos dos siguientes trabajos comparan el tratamiento quirúrgico versus el tratamiento conservador. Para el tratamiento del canal estrecho lumbar son dos estudios, dos revisiones sistemáticas. Este primer trabajo concluye que los pacientes sin respuesta al tratamiento conservador, luego de 3 a 6 meses, se aconseja la cirugía, y que los mejores resultados los obtuvieron en pacientes operados antes de los 12 meses. Este segundo trabajo, en colaboración con Cochrane, concluye que no hay suficientes estudios de adecuada evidencia para poder sacar conclusiones sobre cuál es el tratamiento más apropiado para el canal estrecho lumbar degenerativo. Lo cierto es que si estamos frente a un paciente con déficit neurológico, sin respuesta al tratamiento conservador luego de los 3 a 6 meses y con una inestabilidad asociada, esto quiere decir una espondilolistesis, el tratamiento conservador es menos probable que resulte y conviene derivarlo al cirujano especialista en columna. En cuanto al tratamiento quirúrgico, existen dos grandes opciones. Opción 1, realizar una descompresión simple. Opción 2, realizar una descompresión asociada a una artrodesis instrumentada. Estos son ejemplos de técnicas de descompresión o recalibraje. Tenemos técnicas tradicionales de la laminectomía central o técnicas más mínimamente invasivas, donde se realizan pequeñas laminotomías unilaterales, bilaterales y contralaterales. Este es otro trabajo publicado en el New England, es un ensayo clínico randomizado que evaluó pacientes con canal estrecho lumbar y
y espondilolistesis degenerativas, tratados la mitad con una cirugía de fusión y la otra mitad con una cirugía de descompresión simple. Según este trabajo, ambas cirugías demostraron tener similar efectividad en esta población en estudio en un follow-up a 2 y 5 años. Sin embargo, como limitación del trabajo, no utilizó radiografías dinámicas para evaluar la inestabilidad segmentaria, ni midió el ángulo facetario, considerado otro criterio de inestabilidad, y además tampoco evaluó el balance espinopélvico en esta población. De todas maneras, el concepto es que no todas las espondilolistesis degenerativas deben ser tratadas mediante una descompresión y artrodesis. Nosotros sugerimos asociar una artrodesis a una descompresión, una cirugía de descompresión, cuando presenta en las imágenes una listesis mayor a 5 milímetros, cuando presenta una traslación mayor a 3 milímetros en las radiografías dinámicas, cuando presenta una escoliosis asociada y cuando presenta un ángulo facetario mayor a 50 grados. Como consideraciones finales, la resonancia es el gold standard en los estudios. Siempre debemos considerar otros diagnósticos diferenciales. Y los pacientes con estenosis leve, muchos resuelven con tratamiento conservador, salvo que presenten las características que mencionamos anteriormente. Ahora vamos a presentar unos casos clínicos. Este es un paciente de sexo masculino de 66 años de edad que consulta por un cuadro de claudicación de la marcha. El paciente refiere que la claudicación es aproximadamente a 100 metros. En cuanto al examen físico, el paciente no presenta ninguna alteración neurológica. Como antecedente de relevancia, el paciente presenta una cirugía por canal estrecho cervical hace aproximadamente 1 año y medio. Estas son las radiografías que le solicitamos. Es una radiografía de columna lumbosacra, frente y perfil de pie y una radiografía en máxima flexión, donde se evidencia una leve traslación de aproximadamente 1 milímetro del segmento L4-L5. Esta es la radiografía control de la cirugía previa por el canal estrecho cervical, donde se realizó una laminoplastía. Y acá vemos los cortes sagittales de una resonancia comparativa pre- y postoperatoria, donde se evidencia una descompresión satisfactoria con un canal cervical nuevamente complaciente. Estas son las imágenes de columna lumbosacra. Vamos a focalizarnos nuevamente en la región lumbar. En los cortes axiales se puede evidenciar, mejor que en los cortes sagitales, la estenosis central que presenta a nivel de L4, L5 y L3, L4. Y estas son imágenes de tomografía, cortes sagitales y axiales, donde solo se evidencia una pequeña artrosis facetaria, sin ninguna subluxación articular y sin calcificaciones ligamentarias. Entonces estamos frente a este paciente de sexo masculino de 66 años que consulta por una claudicación de la marcha, que en los estudios complementarios se evidencia una estenosis central a nivel de L3, L4 y L4, L5 predominantemente, que viendo las radiografías dinámicas, la resonancia y la tomografía, no se observan signos de inestabilidad en dichas regiones, y que el paciente también tiene como dato positivo que realizó un bloqueo epidural, L4, L5, con una buena respuesta terapéutica por 1 a 2 meses. Entonces, teniendo toda esta información, lo que decidimos realizar en este paciente fue una descompresión simple a nivel de L3, L4 y L4, L5. Este segundo caso es una mujer de 52 años que consulta
por un cuadro de lumbalgia mecánica de 2 años de evolución, que en este último tiempo se le agregó un cuadro de ciatalgia bilateral, que la paciente refiere que presenta un dolor en la escala visual análoga de 7 en 10. Al examen físico, la paciente no presenta ninguna alteración neurológica y tampoco presenta ningún antecedente clínico de relevancia. Estas son las radiografías de columna lumbosacra, frente y perfil de pie, donde ya se evidencia, en el perfil se evidencia la espondilolistesis que presenta a nivel del L4, L5, y en las radiografías de frente se observa la leve escoliosis que presenta la paciente con el pinzamiento asimétrico de dicho nivel. Estas son las radiografías dinámicas en flexo-extensión, donde se observa la traslación y la sifotización del segmento. Imagen de resonancia, donde se observa a nivel L4-L5 la discopatía, propio de la cascada degenerativa que mencionamos anteriormente. Y en los cortes parasagitales se observa el líquido en las articulaciones facetarias, que en los cortes axiales se logran apreciar mejor. Se ve como hay una subluxación de las articulaciones asociado a esta estenosis central. Entonces tenemos a esta paciente, mujer de 52 años, que presenta este cuadro de lumbociatalgia bilateral de tipo mecánico. Y en los estudios complementarios observamos esta espondilolistesis degenerativa, que en las radiografías y resonancia ya se observan signos de inestabilidad, como la traslación y la sifotización del segmento que mencionamos anteriormente. Entonces, con toda esta información, lo que decidimos realizar es una descompresión y artrodesis posterolateral combinada con un dispositivo intersomático del segmento L4-L5.